Hola, bienvenidos al programa Plataforma Onsen. Hoy vamos a hablar otra vez de viajes, viajes maravillosos y sostenibles, viajes responsables. Para ello hemos elegido un destino maravilloso como es Camboya. Antes de viajar deberíamos saber, sobre todo estar informados sobre el país y sus costumbres locales. Para ello contamos con Silvia Ponte de nuevo para que nos hable hoy de Camboya. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estamos? Muchas gracias, hola, buenos días a todos. ¿Qué nos podrías explicar, Silvia, sobre la historia de Camboya y la población? A ver, la historia de Camboya es una historia bastante triste, ¿no? A veces comentamos que cuando uno va a viajar es importante saber la historia para saber, pues, por ejemplo, la situación de la población en esos momentos. La información de Camboya es una información que no ha llegado a mucho viajero que cuando llega al país pues, descubre pues, que tiene una historia muy reciente y realmente bastante triste, ¿no? Es el genocidio famoso que ocurrió tan solo hace 35 años que acabó. Y bueno, pues en el régimen de Pol Pot que subió al poder hizo, pues bueno, abolió todo lo que sería el dinero, la moneda, desafió toda la población de las ciudades, los sacaron todos a unas zonas agrícolas, con lo cual instauró automáticamente el terror en todo el país. Todos los habitantes del país fueron trasladados a campos agrarios, campos forzados y de trabajo. Y bueno, el régimen persiguió a toda persona que pareciera pues un poco que tuviera cultura, suprimió el arte, suprimieron los libros y bueno, pues toda la gente que podría ser sospechosa de ser pues una persona culta, que hablara idiomas, que tuviera una carrera universitaria, fueron aniquilados completamente. O sea que la población en tan solo casi 4 años menguó una cuarta parte, o sea, murieron casi 2 millones de personas y es uno de los genocidios más brutales que ha tenido nuestra historia reciente. Vaya, pues terrible. Sí, terrible, pero bueno, es un país que cuando llegas la gente es muy amable, ha sufrido mucho, pero es un país que tiene mucha fuerza, ha sabido reponerse, ha comenzado de cero prácticamente, ya que la población automáticamente perdió todos sus enseres y sus propiedades. Y hay que tener en cuenta pues, bueno, que esa población y esa cultura es una cultura muy resistente y que tiene mucha fuerza y ahora pues, el país pues, sí que tiene sus secuelas, indudablemente, y ahí por eso es uno de los países que cuando se visitan, aparte de las maravillas culturales, que muchas fueron destruidas, pues quedan aún muchos monumentos muy importantes que podemos visitar, o sea, nos va a maravillar tanto la cultura, los monumentos, y el país en sí es una preciosidad, o sea, es un país muy bonito. ¿Es seguro viajar ahora mismo por Camboya, después de todo lo que has sufrido? Es un país que es súper tranquilo, no suele haber mucho problema en cuanto a que la gente se siente insegura. Robos pueden haber en las grandes ciudades como pueden haberlas en Barcelona o en cualquier ciudad grande, Madrid o cualquier ciudad europea, y hay que prevenir las precauciones típicas cuando viajamos de tener pues, bueno, la cartera y el dinero bien guardado, pero es una población que realmente es muy tranquila, no es una población que vive en una pobreza bastante extrema, sobre todo en las ciudades podemos encontrar que, bueno, que toda la historia de este país ha tenido que resurgir y los habitantes pues, realmente se buscan la vida para sobrevivir. Pero dentro de todo lo que es toda la pobreza que puedes encontrar en el país, es un país muy seguro para viajar y que los habitantes van a ayudar siempre, la población es muy agradable, es el país de la eterna sonrisa, como se le llama, y bueno, pues vamos a poder ver una población muy volcada en el turista. Ten en cuenta que viven del turista, ¿no? Es importante cuidar al turista. A pesar de toda la historia que han tenido, o sea, ¿qué te puedes encontrar también en el país? ¿Está muy devastado? ¿Cómo a ver, ahora mismo si visitamos Camboya, como hay muchas zonas de selva y bosques, aparte de los templos Angkor que siguen estando en perfecta conservación, no notas mucho la devastación que ha habido. Se puede notar más en la capital, que es Phnom Penh. En Phnom Penh, pues bueno, imagínate que una ciudad entera es desalojada completamente y todos los habitantes de esa ciudad son trasladados a las zonas agrarias o campos de trabajo forzados. Imagínate pues, que esta gente dejó de tener la moneda, dejó de existir, se prohibió el transporte, o sea, transporte incluso de bicicleta, toda la población estaba controlada por los Khmeres rojos. Y bueno, toda esa población quedó completamente vacía, o sea, la gente perdió sus casas, sus enseres, sus cosas. El régimen se encargó de que las familias se desmembraran. O sea, si
separaban a las familias, intentaban que fueran a diferentes zonas del país para que el núcleo familiar se desestructurara. Lo que querían era una población inculta, o sea, que no se quejara y que ellos pudieran dominar perfectamente y controlar. Entonces, la gente, o sea, el carácter del camboyano es un carácter muy resistente y es un claro ejemplo admirable de superación, ¿no? Camboya ha sufrido, aparte del genocidio, ha tenido pues, convulsivas guerras internas entre los Khmeres y el gobierno, o sea que han tenido casi 3 décadas, 30 años antes del genocidio, que realmente pues, son muchos años con muchas guerras internas, y esto ha provocado que el país incluso pues, esté plagado y minado de minas antipersonas. O sea, es una de las cosas que el turista lo primero que ve cuando llega al país, se encuentra pues, una población pues, que les faltan pues, miembros amputados, como son piernas, manos, tanto niños como adultos, y es a causa de las minas antipersonas, ¿no? Se está haciendo una labor muy grande. También ir por libre sería un poco peligroso, ¿no? Si no conoces realmente el terreno, decir, bueno, pues me intento en la selva y me hago una ruta yo solo. Precisamente es donde más problemas hay, lo que es visitar lo que son las rutas establecidas, como puede ser Phnom Penh, Siem Reap, o sea, que será la parte de los templos de Angkor, o ir, por ejemplo, a la zona de playas Sihanoukville. Ahí no hay tanto problema en el sentido de que las carreteras están muy delimitadas. Donde realmente existen muchas más minas antipersonas es en las zonas rurales, que justamente es donde las poblaciones tienen muchos menos recursos. Claro. Cuando pues, un niño o cualquier persona o sea, se le amputa, primero las muertes que provoca anualmente, y luego pues los niños que pues, tienen los miembros amputados en esas zonas no tienen recursos, con lo cual allí es muy complicado que esta gente subsista, porque si no tienen ninguna manera de poder trabajar el campo, precisamente suele pasar más porque son zonas vírgenes. Entonces se recomienda al turista siempre pues bueno, el tener los guías locales, precisamente. No salirse también de las rutas, porque no se puede salir. Muchas de ellas aún siguen activadas actualmente. Sí, incluso hay alguna zona cuando se visita el país, las zonas más rurales, que podemos encontrar pues zonas, campos delimitados, ¿no? Quiere decir que hayan encontrado alguna mina, delimitan el terreno y allí pues se está indicando de que hay un posible foco de minas. O sea, el país, aún quedan miles y miles, y por no decir millones de minas todavía por explotar, o sea que están ahí dormidas, ¿no? Cada año explotan minas, o sea, ahí las labores de las ONGs ya no son solo pues, las labores de intentar insertar a la población, sino pues hay muchas ONGs bueno, que recogen dinero pues, para poder fabricar prótesis, ¿no? Y para que esta gente se pueda integrar y poder tener una vida normal, ¿no? Sobre todo más de cara a la labor de los niños, ¿no? Que tienen un futuro por delante, e intentar pues, que estos niños puedan subsistir con sus propios medios, y necesitan una prótesis, ¿no? Entonces ahí la labor de las ONGs en este sentido es muy grande, aparte de la labor de la limpieza de estas minas, ¿no? Claro, eso sería también lo fundamental, ¿no? En este momento. En este momento es muy importante, es muy lento, es un trabajo muy lento que yo creo, bueno, que esto va a costar muchísimos años. Hay algunos países que en un principio empezaron a ayudar pues a desactivar estas minas, pero cada vez que va pasando el tiempo, cada vez pues vienen menos ayudas exteriores. También, si hablamos un poco de la historia de Camboya, mucho turista que ha llegado al país no sabe la historia real. Entonces, cuando llegan, pues sorprende pues encontrarte una población que hay muchas personas por la calle, incluso los templos de Angkor, pues que ves que están pues con miembros amputados, y sorprende, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo ha pasado esto, no? Claro. O sea, por eso es bueno conocer un poco, saber el sufrimiento de esta población, para saber que realmente nuestro turismo puede ayudar muchísimo. El contratar un guía local que conoce las zonas, donde te va a poder llevar pues, por unas rutas en las zonas más de hacer trekking por los montes o por los campos o las zonas rurales, es muy importante que vayan con una persona local. O sea, aparte de que estamos generando recursos para esas poblaciones, que es lo que se trata también el turismo responsable y sostenible, lo importante es que esta gente conoce el terreno, ¿no? Entonces es mucho mejor contratar a estas personas, primero porque estás ayudando a estas personas a subsistir, y segundo también por seguridad, ¿no? Dependiendo en qué zona estemos visitando, podemos encontrar pues, que hay focos de minas bastante grandes, ¿no? Entonces es muy importante que la persona local que conoce la zona sea el que te guíe. Sí, sí, ¿no? Claro, estar sobre todo informados y concienciados, ¿no? De qué país vamos a visitar, porque realmente puede ser peligroso. Sí, en este caso sí, en este caso es bastante peligroso. Hay mucho mochilero, o sea, es un país porque realmente la cultura del sudeste asiático está muy arraigada al mochilero, ¿no? O sea, tanto claro, como Vietnam como Tailandia. Pero el problema que sufre Camboya en lo que es la parte más rural, sí que realmente el mochilero, pues si va por los caminos que ya están establecidos, no va a tener ningún problema.
incluso las poblaciones que vaya visitando, la gente es súper amable, te va a ayudar en todo momento. Y bueno, si quieres hacer algo fuera de las rutas y ya adentrarte un poquito más en la parte rural, Sí, porque habría rutas es importante. y ¿qué atractivos podríamos destacar de Camboya? A ver, casi todos los viajeros eligen Camboya en un tanto por ciento bastante elevado como una extensión a otro país, ¿no? Sobre todo cuando decides realizar un viaje, se nos pide muchísimo lo que es la parte de Vietnam y la típica extensión a los templos de Angkor. Camboya en sí es un destino que yo recomendaría que la gente que fuera no lo tuviera como una extensión solo para ver los templos. Es un país que se puede visitar como un destino y hacer pues una semana, incluso 10 días visitando. Porque no es muy extenso, ¿no? Es un país chiquito. A ver, es un país no muy extenso, pero tiene muchísimas cosas que ver. Y no solo están los templos de Angkor. Realmente los templos de Angkor son una de las grandes maravillas del mundo. Pero el país sorprende porque hay templos y hay rutas que realmente son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Son rutas bellísimas y bueno, que creo que tienen mucho más partido el aprovechar hacer un Camboya realmente visitando esas zonas que no son tan conocidas para nuestro mercado, pero que es un país que da mucho juego porque puedes combinar pues la cultura, el arte, lo que es la gastronomía es un poco diferente a la nuestra y ahí hay una similitud, o sea, no tenemos muchas similitudes porque es una mezcla. Será como un poco como en Vietnam, la gastronomía, tiene una ¿no? mezcla pues de la cocina china e india, pero sobre todo pues de las poblaciones que se han formado dentro de lo que es Camboya. Está el típico Khmer, pero hay mucho coreano, hay chino y sobre todo pues vietnamita, ¿no? La población desciende de estas nacionalidades y las costumbres pues se han mezclado allí, haciendo una fusión de cocina pues que realmente es un poco muchas comidas que no comeríamos allí pues se comen, ¿no? Entonces es saber un poquito que el camboyano en sí, mucha gente piensa que es vegetariano, ¿vale? Y es un país que realmente los únicos vegetarianos son los monjes budistas, que esto sí que practican y en su dieta es vegetariana, pero el resto del país les gusta mucho la carne. O sea, es curioso, ¿no? Que llegas al país y bueno, pues comen pues muchísima carne, gallina, cerdo, res, o sea, incluso culebra, pueden comer incluso macacos, o sea, los monos. Y luego hay una parte que viene ya de la parte de China, que sí que pueden comer pues el típico perro y gato que a veces hemos hablado, que realmente el turista pues nos da un poco de repelús, ¿no? Y bueno, simplemente el camboyano puro, o sea, el camboyano puro que sería el Khmer, no practica el comer perro y gato, pero sí que como hay una fusión de cocina muy o hay poblaciones, arraigada, ¿no? Que sí. viven inmigración, ¿no? Sobre Sí. todo de China, ¿no? Sobre todo de China, pero sobre todo vietnamita. Vietnamita hay También. mucho, sobre todo, están muy concentrados por zonas, ¿no? Por ejemplo, en Camboya tenemos el lago Tonle Sap, ¿vale? Que es un lago inmenso, o sea, es una maravilla el lago, ¿no? El lago tiene pues unos 2.600 kilómetros. Allí pues encontramos unas casas flotantes en pilares, que son los palafitos, ¿no? Y casi toda la población que vive en esa zona son de origen vietnamita. Entonces ellos viven del lago, o sea, viven de la pesca, viven del cultivo del arroz que se genera pues de la falda del lago. Y bueno, incluso a veces podemos tener un acercamiento con ellos, comer en una casa típica, donde nos van a ofrecer pues su día a día, ¿no? Y es un lago que lo que sorprende, depende de la época que vayamos a visitarlo, el lago, o sea, 10 veces su tamaño lo multiplica cuando viene la época del monzón. Encontramos que de 2.600 kilómetros que ocupa el lago Tonle Sap, que es el lago más grande de todo Asia, o sea, de todo el sudeste asiático, de agua dulce, y encontramos pues que se multiplica por 10 cuando el monzón, porque tiene un fenómeno muy extraño que solo ocurre en el Nilo, que también pasa pues en el Mekong y en el Mekong, que cuando viene el monzón cambia el curso de la corriente, y lo que hace es que el agua del mar hace de presa y la corriente va a la inversa, con lo cual se convierte en 24.500 kilómetros cuadrados, o sea, pasamos de 2.600 a casi 25.000 kilómetros cuadrados de lago, o sea, es algo impresionante. Sí, sí. ¿Y en qué época suele ser el monzón? La época del monzón va a partir del mes de junio en adelante. Y bueno, pues hay que estar muy preparados, por eso es importante. Camboya hace mucho calor, pero lo importante es siempre saber las fechas en las que son el monzón, precisamente pues para poder llevar una indumentaria adecuada al país.
Sobre todo para el Monzón es importantísimo pues llevar el chubasquero, incluso paraguas, ¿no? Pero también incluso un plástico para cubrir pues las maletas, que es importante porque a veces no pensamos el hecho de que las lluvias son muy torrenciales y tenemos que ir muy preparados, sobre todo tema de calzado. El calzado es muy importante, siempre aconsejamos un buen calzado, sobre todo en época de monzón porque realmente los pies sufren mucho, pero que aunque no hagamos excursiones o trekkings, se camina muchísimo en Camboya. Ya solo visitar los templos de Angkor, que es una de las grandes maravillas, como te comentaba, es uno de los destinos, es el primer destino turístico del país. La capital ha quedado pues en un segundo plano, sería como el segundo destino del país. Pues ahí necesitamos un buen calzado porque realmente hay muchísima cosa que ver y realmente en las visitas hay muchísimos templos, ¿no? Angkor es un conjunto de templos que bueno, que es una de las grandes maravillas, patrimonio de la UNESCO, claro. Y ahí podemos visitar 2 y 3 días, o sea, imagínate pues el recinto inmenso que podemos estar 2 días ya solo ocupados en visitar esta zona, ¿no? Aparte que es muy selvático, ¿no? Es todo... O sea, la vegetación de Camboya pues es muy selvática, exactamente, tiene mucha vegetación muy salvaje, incluso pues bueno, veremos que hay templos que habían, los templos de Angkor precisamente habían estado... o sea, se abandonaron sobre el siglo XVI más o menos y se redescubrieron en el siglo XIX, o sea, por casualidad, que fue pues un naturalista francés que estaba paseando por la zona buscando mariposas y se encontró pues con este recinto, ¿no? Que estaba prácticamente escondido con la maleza, con la naturaleza, o sea, de la zona. Lo único que estaba visible y no muy visible era el templo pues, de Angkor Wat, que es donde habían unos monjes que sí que habían seguido viviendo en la zona, pero que todo lo que era la parte del recinto había estado pues, durante siglos totalmente tapado por la naturaleza. Incluso podemos ver Teprón, por ejemplo, es uno de los templos que le llaman el templo de las raíces, ¿no? Sí. Porque realmente han salido raíces de árboles y bueno, es muy curioso, ¿no? Entonces la vegetación es exuberante, o sea, es un país que precisamente por la vegetación que tiene también tienes épocas de secas, que realmente las temperaturas son muy altas, pero también hay mucha humedad a la vez, entonces es muy importante sobre todo la indumentaria. Siempre se aconseja cuando uno va de viaje intentar ir holgado, ya no solo por ser Camboya, ¿vale? De llevar ropa de hilo de algodón, que realmente va muy bien para la transpiración, que el cliente pues bueno, es mucho más cómodo siempre de intentar llevar ropa de algodón. No es un destino que vaya a hacer frío, porque suele hacer calor durante todo el año. Es bueno llevar una chaquetita, sobre todo por las noches o de madrugada, si vamos a hacer una excursión, por ejemplo, a un trekking a alguno de los montes, pero sobre todo el calor es lo que realmente... Y también ir bien preparados, me refiero tapados para cuando por los mosquitos o porque también te puedes quemar con el sol. A ver, importante precisamente, exacto, hace mucho calor, tendríamos que llevar ropa de algodón, zapato cómodo, sobre todo si se van a realizar trekkings, intentar pues, que los tobillos estén bien sujetos para poder, bueno, que realmente no sufran los pies y sobre todo pues eso, llevar protección solar muy alta. Lo de los mosquitos es súper importante porque realmente sí que hay malaria, muy poca en algunas zonas, pero el mosquito de la malaria, como sabemos, pica normalmente por la mañana, o sea que tenemos ya que empezar por la mañana con protección bastante fuerte de repelente de insectos, ¿no? Sí. Y ahí se recomienda pues, que el repelente sea muy fuerte, ¿no? No hay una vacuna específica, no es obligatoria ninguna vacuna para Camboya, que eso es una cosa pues, importante. Hay algunas que son recomendadas, pero son recomendadas porque hay que ponerlas, ¿no? Como es la tifoidea o la hepatitis A y B, que realmente pues, todo viajero tendríamos que tener en nuestro carnet de vacunas. Pero sí que te exigen simplemente que tengamos la de la fiebre amarilla, siempre y cuando vengamos de una zona que realmente tenga el peligro de fiebre amarilla. El europeo este problema no lo tiene porque es una enfermedad que no tenemos arraigada, y que si hemos visitado alguna zona que sí que realmente tenga fiebre amarilla, pues sí que deberemos tener esta vacuna a la hora de entrar al país. El resto, pues bueno, hay que tener mucho cuidado pues, con el sol, llevar gafas de sol, protector solar bastante alto, intentar siempre llevar gorro, porque realmente la cabeza, para cubrirla, es bueno que no le dé mucho el sol, porque si no realmente... No te puedes marear. Exacto. O bajar la presión. Exactamente, las lipotimias, controlar, pues bueno, como en todos los países cuando viajamos, lo que es el agua embotellada, intentar no beber agua que no sea embotellada o
o incluso que hay gente que dice, pues bueno, voy a refrescar o intentar no utilizar agua que no esté embotellada, es muy importante por el tema de gastroenteritis. Hay que llevar un pequeño botiquín, que eso siempre lo aconsejamos en países que realmente tenemos otra cultura por el tema de, pues, de lo que serían las gastroenteritis, que son muy habituales, y luego pues bueno, tener mucho cuidado de no bañarse en zonas de aguas estancadas donde existe un gusanito, pues que realmente es importante pues que tengamos esas precauciones de si vamos a bañarnos, que no sean aguas estancadas donde puedan generar pues otras enfermedades que pueden venir de utilizar pues aguas estancadas o contaminadas, ¿no? Claro. Eso serían las cosas como más importantes para tener presentes. Para prevenir y tener un buen viaje. Exactamente. ¿Qué te iba a decir, Silvia? ¿Qué proyectos se están realizando ahora en el país? A nivel de las ONGs, ¿qué labor están haciendo en este momento? El país tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Como os decía antes, aparte de todo lo que ha sufrido la población, pues bueno, eso implica que hay muchos niños, ancianos y mujeres y de todas las edades con problemas que les faltan prótesis, ¿no? Entonces, se está recaudando muchos fondos por parte de muchas ONGs para la implantación de estas prótesis a estas personas, o sea, todo se hace en orden pues del más necesitado, o sea, siempre hay unas preferencias, siempre van a poner primero a los niños porque realmente son los que tienen un futuro por delante, pero aparte de esto, pues también encontramos que en las ciudades sigue habiendo mucha pobreza, porque ten en cuenta que han empezado de cero, ¿no? Es una población que empieza pues de la nada, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar pues que en las grandes ciudades quizás vamos a ver muchos niños por las calles que no están yendo no están teniendo una educación, y entonces están intentando pues que estos niños puedan ir a estudiar y tener un futuro. Claro. O sea, están ahora pues recogiendo basura, intentando pues reciclar, sobre todo pues para llevarse algo a la boca. El problema de esta problemática en que encontramos tantos niños en la calle, que hay miles de niños que todos los días trabajan muy duro para coger botellas, plásticos que luego venden, incluso las sobras de los restaurantes. Están intentando que estos niños vayan a la escuela. También están intentando, pues, sobre todo el turismo sexual, que claro, lo voy a comentar porque justamente en el sudeste asiático, como todos sabemos, es uno de los destinos donde más foco hay de este turismo, ¿no? Entonces, allí las niñas es las que están sufriendo muchísimo el turismo sexual, o sea, hay mucho pederasta, entonces, sobre todo ha habido un aumento bastante importante en los últimos años, que eso preocupa muchísimo a las ONGs, porque la vecina Tailandia erradicó, o sea, realmente está persiguiendo este turismo. Entonces, muchos han pasado la frontera y están, pues bueno, estas prácticas se están utilizando más de lo normal, que siempre ha habido muchísimo, sí, y mueven muchísimos millones al año. O sea, que realmente es una de las cosas que preocupa muchísimo a las ONGs, ¿no? El que muchas familias, por la falta de dinero, incluso venden a sus hijas. Entonces, están intentando, sí, pues... Tremendo, sí, es tremendo, es tremendo y tendríamos que, bueno, pues intentar paliarlo, es muy difícil, pero sobre todo información a las familias, o sea, buscar recursos, que no vendan a sus hijas, y luego pues el intentar que toda la comunidad pues frenen esto, sí, ¿no? Sí. Lo palien un poco. ¿Y qué es lo que está aportando Viajar y Viajar? ¿Qué es lo que podría informar, sobre todo, a transmitir al viajero para que haga un viaje responsable? ¿Cómo estáis vosotros haciendo esta labor? Pues informando de la problemática del país, intentando pues que, bueno, ya que vamos a viajar, intentemos dejar recursos en poblaciones locales. Si uno viaja por el país, pues dejar propinas, en agradecimiento siempre y cuando realmente hayamos recibido un buen servicio. Nosotros, por nuestro lado, estamos intentando siempre que los guías que tenemos, no solo en Camboya, en todos los destinos, sean guías locales. Trabajar en proyectos donde realmente muchos de los recursos de esas excursiones van a parar a estos proyectos. Y ahora mismo pues estamos trabajando, depende de la ruta, pues en proyectos para que el viajero, cuando viaje, visite alguna de estas zonas o algún proyecto de ellos, para poder incluso pues generar un poquito de ese dinero que vaya a parar a estos niños o al proyecto en sí, que hay muchísimos. O sea, es que no sabría decirte en cuál, porque realmente hay mucho. Estás trabajando con ONGs que realmente están destinando... Ahora mismo estamos cerrando rutas nuevas, porque estaría la parte más rural, donde estaría pues yendo hacia la zona de Battambang y toda esa zona donde realmente hay más implantadas, en las zonas rurales, que es donde realmente hay más problemas porque no llegan los recursos.
y aparte el gobierno pues realmente no está ayudando para nada. O sea, estas personas que quedan mutiladas no reciben nada por parte del gobierno, sobre todo en las zonas rurales, que es donde estamos encontrando el foco más grande, donde las mujeres que van en busca de campos nuevos para poder plantar, incluso los niños que van pues, con los animales a buscar pastos nuevos, son los que están encontrando este problema, y hay muchas asociaciones que están trabajando muy duro para esto, y sobre todo en las ciudades es por temas más de educación, el paliar el turismo sexual y la labor de explicar a la población, ¿no? el buscar recursos para esas familias que realmente están sufriendo muchísimo. Nosotros estamos trabajando también en conservación incluso de animales. Tenemos una ruta ahora establecida que es de la conservación del oso sol, que también es un animal en peligro de extinción, donde el cliente va a interactuar con los guardas forestales, o sea que es un proyecto muy, muy bonito, y vamos a visitar zonas pues realmente muy inéditas, que tenemos cascadas de agua que están escondidas, que solo se pueden acceder con trekking, y que vamos a encontrar pues una de las grandes maravillas también de Camboya, que sería pues la parte de los lingas, el río de los lingas, de los 1000 lingas. Estamos ahora precisamente cerrando las rutas que vamos a establecer a partir de ahora con diferentes asociaciones, donde estamos intentando, como hay tantas, pues realmente no sabemos dónde vamos a poder, y vamos a intentar repartir un poquito pero la idea en un futuro es que podamos disfrutar de esos viajes, aparte siendo conscientes y responsables a través de Viajar y Viajar. Muchísimas gracias, Silvia, por tu labor. A vosotros por invitarnos. Nos iremos informando también de los viajes que vas a ir proponiendo en un futuro. Nos veremos muy pronto, el mes que viene volveremos a contar contigo para poder... Muchas gracias. Gracias a ti, muy interesante todo lo que nos has contado. Y bueno, nos veremos el próximo mes con Silvia y con Viajes Maravillosos. Que tengáis una buena semana.